El mundo cree que la traición más grande de la historia ocurrió por 30 monedas de plata, pero se equivocan. Comenzó mucho antes, con una anticipación silenciosa, un ritual olvidado y un tapiz invisible tejido con hilos de memoria y profecía que solo se desvelarían bajo la luna llena de una Pascua. Jerusalén, en el año 33 después de Cristo, no era solo una ciudad, era un escenario viviente, pulsando con un ritmo antiguo, un eco de una noche de sangre y libertad que se había repetido por milenios. Los peregrinos que llegaban, arrastrando el polvo de innumerables caminos, no veían el detalle que realmente lo cambiaba todo, una verdad inscrita no en la piedra, sino en el alma misma de la ciudad. En los umbrales de cada hogar, en los dinteles de madera, se percibían señales, no de conflicto o conquista, sino la huella indeleble de una memoria ancestral, un recordatorio susurrante de la noche en que la sangre aplicada con hisopo en las puertas significó que la guadaña de la muerte pasaría de largo. Pero esta Pascua en particular, la del año 33, no era simplemente un ritual que evocaba el pasado. Era un punto de inflexión donde el pasado se convertía en una profecía inminente, un presagio palpitante que estaba a punto de irrumpir en las calles empedradas, en los mercados bulliciosos, en los atrios sagrados, bajo la mirada de una multitud que, en su mayoría, no tenía la menor idea de la magnitud cósmica que estaban a punto de presenciar. Para comprender la profundidad de esa semana trascendental, hay que retroceder mucho más allá de su inicio, a los albores de un pueblo, a los días en que la Pascua no era aún una fiesta, sino una experiencia cruda, aterradora, forjada en la fragua de la esclavitud. Su institución no se dio entre los pilares dorados de un templo, sino bajo el látigo de los capataces egipcios, no por la mano de sacerdotes revestidos, sino por la mano poderosa de un Dios que descendía a rescatar a los suyos, a desatar cadenas con una fuerza que desbordaba la imaginación. El Éxodo, capítulo 12, se despliega ante nosotros como un pergamino milenario, registrando con una precisión que asombra hasta el más escéptico, las instrucciones meticulosas que Dios impartió a Moisés y a Aarón en el umbral de aquella noche fatídica en Egipto. Cada palabra, cada detalle, no era una mera directriz ritual, sino una flecha teológica que apuntaba hacia un futuro distante, hacia un cumplimiento en Jerusalén que el pueblo de Israel, en aquel momento de su angustia, jamás podría haber comprendido en su plenitud. El 10º día de Nisán, no un día cualquiera, se convertía en el epicentro de esta coreografía divina. Háblense a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Esta no era una elección arbitraria en un calendario, era el inicio de un proceso de identificación que convertiría un simple animal en el corazón palpitante de una liberación. El cordero debía ser apartado, separado del rebaño, llevado al santuario más íntimo de cada hogar. Y así, durante 4 días, del 10º al 14º, este cordero, destinado al sacrificio, convivía con la familia. Los niños, con su inocencia desarmante, lo acariciaban, le daban de comer. Los ancianos, con su sabiduría silenciosa, lo observaban, lo inspeccionaban meticulosamente para asegurar su perfección, sin mancha, sin defecto, una pureza que trascendía lo meramente físico. Este periodo de observación no era solo un requisito de pureza ritual, era el crisol donde el sacrificio se volvía personal, íntimo, dolorosamente real. Era humanamente imposible pasar 4 días compartiendo el mismo espacio con un ser vivo sin que surgiera un vínculo, por sutil que fuera. La ley, con una sabiduría penetrante, lo exigía intencionalmente, pues un sacrificio que no conlleva un costo emocional, que no arranca algo del corazón, no tiene el poder de transformar. Pero lo que nadie en Egipto podía saber era que este mismo patrón, esta misma coreografía de preparación, se repetiría con una exactitud escalofriante siglos después, en la Pascua del año 33. Fue en el 10º de Nisán de ese año, que cayó en un domingo, cuando Jesús de Nazaret irrumpió en Jerusalén en lo que la historia bautizaría como la entrada triunfal. Las multitudes, agitando ramas de palma, con gritos de «Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor», no sabían que, con su aclamación, estaban participando inconscientemente en un eco profético. Era el mismo día en que los corderos de Pascua eran introducidos en los hogares de las familias, el mismo día en que el sacrificio comenzaba su proceso de ser reconocido por aquellos que, en última instancia, lo recibirían.
Y desde ese domingo hasta el viernes de la crucifixión, Jesús fue sometido a una inspección pública incesante. Los fariseos lo acosaron con preguntas teológicas capciosas. Los herodianos lo interrogaron con trampas políticas astutas. Los saduceos lo desafiaron con argumentos sobre la resurrección. Y en cada ocasión, el veredicto fue unánime, el mismo que la ley exigía del Cordero, sin defecto, sin falla, sin mancha. Ninguna acusación pudo prosperar, ninguna trampa funcionó. Incluso Pilato, el representante del poder imperial más grande de la tierra, se vio obligado a declarar ante la multitud que no encontraba ningún delito en ese hombre. La ciudad, hacia la que convergían todos estos eventos, era una maravilla del mundo antiguo, y nunca más extraordinaria que durante la semana de Pascua. Jerusalén, en el siglo I, era una metrópolis religiosa de proporciones asombrosas, ampliada y embellecida durante décadas por Herodes el Grande. Aunque Herodes había muerto décadas antes, su proyecto arquitectónico más ambicioso, la reconstrucción del templo y la enorme plataforma que lo sostenía, seguía siendo en el año 33 una de las obras de ingeniería más impresionantes del Mediterráneo. Los escritos de Josefo, el historiador judío, describen el templo como una visión que deslumbraba a todo visitante, un destello de oro y mármol que te robaba el aliento. Las piedras de la base de su plataforma eran colosales, algunas del muro occidental, aún en pie, pesan entre 400 y 600 toneladas métricas. La fachada del templo, cubierta de oro, al recibir el sol naciente, irradiaba una luz visible a kilómetros de distancia, un faro de la fe que llamaba a sus peregrinos. Pero aquí es donde la historia da un giro que la teología moderna suele ignorar, la escala humana de esa experiencia. Durante la Pascua, una ciudad que normalmente albergaba a unos 100.000 habitantes, podía recibir entre 200 y 400.000 peregrinos adicionales, según estimaciones basadas en registros antiguos. Venían de Galilea y Judea, de Babilonia y Egipto, de Roma y Asia Menor, de cada rincón del mundo conocido donde existían comunidades judías. La ley mosaica exigía que todo varón judío se presentara ante el Señor 3 veces al año en las fiestas señaladas, y la Pascua era la más sagrada de todas. Así, la ciudad se transformaba en un colmenar frenético de fe y devoción. Las posadas estaban repletas, los patios de las casas rebosaban de visitantes, los mercados operaban con una intensidad que hacía que el ruido cotidiano pareciera un susurro. El incesante movimiento de animales, personas, comerciantes, sacerdotes y soldados romanos en guardia preventiva, creaba una atmósfera que era a la vez festiva, sagrada y tensa, una experiencia multisensorial que quedaba grabada en la memoria. Para comprender verdaderamente la experiencia sensorial de esa semana, hay que imaginar los aromas que impregnaban el aire de Jerusalén. El humo de miles de hogares, donde se preparaba con reverencia la comida de Pascua, se mezclaba con el olor terroso y animal de los corrales temporales establecidos en las afueras de la ciudad. Los vendedores de especias ofrecían sus fragancias desde el amanecer, sus manos ocupadas con las hierbas amargas que la ley exigía consumir durante el seder, plantas como la lechuga silvestre y la achicoria, símbolos de la amargura de la esclavitud. El pan sin levadura, la matzá, se horneaba en cantidades monumentales, su aroma omnipresente. La búsqueda y eliminación de todo producto leudado, el hametz, de los hogares, era una actividad que involucraba a toda la familia en los días previos a la fiesta, una purificación meticulosa. La vigilancia para que ningún producto fermentado permaneciera en la casa no era una mera tradición, sino una obligación religiosa tomada con absoluta seriedad. El mandato sobre el hametz no era un detalle menor, sino un punto central de la experiencia pascual. Éxodo 12:15 establece, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. La búsqueda de la levadura, realizada la noche anterior al 14 de Nisán con velas encendidas, escudriñando rincón por rincón de la casa, era uno de los rituales domésticos más cargados de simbolismo de toda la religión judía. La levadura representaba lo que se expande silenciosamente, lo que corrompe desde adentro, lo que transforma lo puro en algo diferente de su esencia original.
Eliminarla de la casa era un acto de purificación deliberada, una declaración de que, durante esos 7 días sagrados, no habría lugar para la corrupción oculta, para lo que fermenta la verdad. El apóstol Pablo, con una penetración teológica asombrosa, capturaría este simbolismo años después en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, cuando escribió, «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». La preparación del hogar para la Pascua comenzaba semanas antes de la fiesta. Las familias que podían, blanqueaban las paredes de sus casas. Los utensilios de cocina se lavaban en agua hirviendo para asegurar que no hubiera ningún residuo de hametz. Las tinajas de barro que habían contenido productos leudados eran descartadas o vendidas, pues la porosidad del material hacía imposible garantizar su pureza ritual completa. Los hogares más humildes hacían esto con los medios que tenían, mientras que los más acomodados podían destinar semanas enteras a esta preparación. En todos los casos, el espíritu era el mismo, crear un espacio sagrado donde la memoria de la liberación pudiera celebrarse con plena integridad, sin la más mínima sombra de corrupción. El agua de Siloé, el manantial que alimentaba la parte baja de Jerusalén y cuyo estanque Jesús utilizaría en otro momento para sanar a un ciego, era un recurso vital durante esas semanas de intensa purificación. Las purificaciones rituales requerían una cantidad ingente de agua, y la afluencia de peregrinos creaba una demanda extraordinaria. Los baños rituales, las mikvot, eran estructuras cavadas en la roca o construidas con piedra, diseñadas para contener el volumen de agua necesario para la inmersión completa del cuerpo, un rito de limpieza esencial. Los arqueólogos han desenterrado docenas de estas instalaciones en la Jerusalén del período del Segundo Templo, especialmente en los barrios residenciales al sur y al oeste del Monte del Templo. Esto no es una coincidencia ni un detalle arquitectónico menor, es una evidencia física elocuente de que la pureza ritual era, en esa ciudad y en ese periodo, una preocupación central de la vida cotidiana, no una práctica ocasional, sino una disciplina integrada en la existencia misma de cada familia observante. El 14 de Nisán era el día central de toda esta sagrada coreografía. La ley establecía que el Cordero de Pascua debía ser sacrificado entre las 2 tardes, una expresión hebrea que los eruditos interpretan como el periodo entre el mediodía y la puesta del sol, con el momento de mayor intensidad siendo aproximadamente las 3 de la tarde. En el Templo de Jerusalén, durante los siglos del periodo del Segundo Templo, este mandato se ejecutaba de una manera que requería una coordinación extraordinaria, casi imposible de concebir en nuestra era moderna. Los israelitas llegaban en grupos, los sacerdotes formaban filas interminables, y las trompetas resonaban al comienzo de cada turno, un sonido que se elevaba por encima del clamor de la multitud y el balido de los corderos. El número de corderos sacrificados esa tarde era, según los registros, de decenas de miles. Josefo menciona cifras que algunos historiadores modernos consideran exageradas, pero incluso reduciendo esas cifras a proporciones más conservadoras, la escala de la operación seguía siendo impresionante por cualquier medida. El ritual, a esa escala, no era privado ni íntimo, era el latido rítmico de toda una nación reunida en torno a la memoria viviente de su liberación. Cada familia o grupo de familias traía su propio cordero. El padre o el jefe del hogar imponía sus manos sobre la cabeza del animal, un gesto que en la teología sacrificial hebrea no era trivial, significaba identificación, una transferencia simbólica, una conexión profunda entre el que ofrecía y lo que era ofrecido. El animal era entonces entregado a los sacerdotes, quienes actuaban como mediadores del sacrificio. La sangre, el líquido de la vida, era recogida en recipientes especiales y asperjada sobre el altar, sellando el pacto. El cuerpo del animal era devuelto a la familia, que lo llevaba a casa o al lugar donde celebrarían la cena. Allí, el cordero era asado entero, sin romper ninguno de sus huesos, tal como la ley lo mandaba desde Éxodo 12:46, en una sola casa se comerá, no llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Este mandato sobre los huesos no quebrados resonaría siglos después, no como un eco lejano, sino como una observación profética cumplida, registrada por el evangelista Juan al pie de la cruz, en su capítulo 19 y versículo 36.
Señalaba que, en el cuerpo de Jesús, estas palabras se cumplieron literalmente, un detalle que solo puede ser comprendido desde la perspectiva de la eternidad. La cena de Pascua, el Seder, era mucho más que una comida, era una liturgia completa, una experiencia educativa inmersiva, una transmisión generacional de memoria. La estructura de esa noche estaba ingeniosamente diseñada para que los niños preguntaran y los adultos respondieran, para que la historia de la liberación de Egipto no quedara confinada a textos que solo los letrados podían descifrar, sino que viviera en la boca y en la memoria de cada persona, desde la infancia, moldeando su identidad. La Agadá, el texto que guiaba la narración de esa noche, se fue desarrollando a lo largo de los siglos, pero sus elementos centrales estaban presentes desde muy temprano: la narración de la esclavitud, el horror de las plagas, la gloria del Éxodo, la travesía ardua por el desierto, la llegada a la tierra prometida. Todo el arco de la salvación contenido en una sola noche. Los elementos sobre la mesa del Seder, cada uno con su significado preciso, eran como una partitura silenciosa de la historia. El pan sin levadura, la matzá, era llamado el pan de la aflicción, recordando el pan apresurado que los esclavos comieron, hecho sin tiempo para fermentar, pues no había tiempo para esperar. Las hierbas amargas evocaban la amargura corrosiva de la esclavitud. El jaroset, una mezcla de frutas, nueces y vino, con una textura y color que recordaban la argamasa utilizada en la construcción forzada, era un memorial tangible del trabajo extenuante de los esclavos bajo el sol inclemente de Egipto. El cordero asado, el cordero inmolado, era el memorial más directo de aquella noche original: la sangre en el umbral, la vida preservada. Y el vino, servido en 4 copas a lo largo de la noche, correspondía a las 4 expresiones de liberación que Dios había prometido en Éxodo 6, 6-7, sacaré, libraré, redimiré, tomaré. Cada copa era una promesa cumplida, cada copa una razón para la gratitud, un brindis silencioso a la fidelidad divina. La última semana de la vida de Jesús se desarrolló sobre este trasfondo cargado de memoria y significado, con una densidad teológica que solo puede comprenderse si se conoce el contexto con detalle. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, describe cómo Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar el lugar para la cena de Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Y Jesús les dio instrucciones que sonaban casi enigmáticas para quienes no entendían la dimensión trascendente de lo que estaba a punto de ocurrir. Deberían seguir a un hombre que llevaría un cántaro de agua, entrarían a la casa donde él entrara, hablarían con el dueño de la casa, y éste les mostraría un aposento alto, grande y arreglado. Era como si cada paso de esa preparación estuviera siendo orquestado desde una dimensión que los discípulos apenas alcanzaban a vislumbrar, una coreografía celestial que se desplegaba en la tierra. La cena que estaban preparando no era solo la celebración de una liberación pasada, sino la institución de una liberación nueva, más profunda, más permanente, que abarcaría no solo a una nación, sino a toda la humanidad, rompiendo barreras de tiempo y espacio. El aposento alto donde Jesús celebró esa última cena con sus 12 discípulos era, según las tradiciones antiguas y las investigaciones arqueológicas del área del Monte Sión en Jerusalén, probablemente parte de un edificio de 2 pisos en el barrio más próspero de la ciudad alta, el barrio donde se concentraban las casas de los sacerdotes y de las familias más acomodadas de Jerusalén. Este no era un detalle menor, ni una casualidad. Que Jesús celebrara la Pascua en un aposento alto, espacioso y arreglado, en el corazón del barrio de la élite religiosa de la ciudad, era en sí mismo una declaración teológica audaz, una profecía silenciosa. La Pascua nueva que estaba siendo instituida esa noche no llegaría desde los márgenes de la sociedad religiosa, no sería un movimiento subversivo desde el exilio. Llegaría desde dentro, desde el corazón mismo del sistema que estaba a punto de transformarse para siempre, redefiniendo la pureza y el acceso a Dios. Lo que ocurrió en esa mesa es narrado en los 4 evangelios con una convergencia de detalles tan asombrosa que solo puede explicarse por la centralidad absoluta de esa noche en la memoria de los primeros creyentes. Juan, en su capítulo 13, dedica los primeros versículos a una escena que los otros 3 evangelistas no incluyen, pero que captura algo esencial sobre el carácter de quien presidía esa cena, una acción que era en sí misma un sermón silencioso.
Antes de que comenzara la comida, Jesús se levantó, se quitó el manto, tomó una toalla, la ciñó a su cintura, vertió agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. Era el trabajo de los siervos de menor rango, el acto más humilde imaginable. En un contexto donde la jerarquía social era rígidamente observable y los puestos en la mesa de un banquete eran asignados con cuidado según la posición de cada persona, este gesto era desconcertante hasta el punto de la incomodidad, un quiebre de todas las expectativas. Pedro, con la franqueza que lo caracterizaba, expresó la perplejidad de todos: «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?». La respuesta de Jesús, según Juan 13:7, fue un oráculo envuelto en misterio: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Ese después que Jesús mencionó abarca toda la historia cristiana, el despliegue del significado de esa noche a través de los siglos. Lo que ocurrió después de esa noche, lo que ocurrió después de esa semana, lo que ocurrió después del 14 de Nisan del año 33, transformó el significado de cada elemento de la Pascua original de una manera que ningún rabino de la época habría podido anticipar. Solo puede verse con plena claridad mirando hacia atrás, desde el otro lado del sepulcro vacío, desde la perspectiva de la resurrección. Pero lo que nadie en esa sala sabía era que ese momento, el lavado de pies, era el preludio a la redefinición más radical de un rito sagrado. Durante la cena, llegó el momento culminante en que Jesús tomó el pan. Los evangelios sinópticos coinciden en la narración, una armonía que resuena con una autoridad innegable. Mateo 26, 26-28 lo describe así: «Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y luego, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Estas palabras, pronunciadas en el contexto preciso de la cena de Pascua, no eran una mera adición al ritual, sino una reinterpretación radical de todo lo que esa cena significaba. El pan sin levadura, que hasta entonces había recordado el pan de la aflicción, pasaba a ser el cuerpo de aquel que llevaría sobre sí la aflicción de toda la humanidad, el dolor de todos los siglos. La copa de vino, que sellaba la alianza del Éxodo, pasaba a ser la sangre del nuevo pacto, la promesa que los profetas habían anunciado con una visión audaz. Jeremías 31, 33 lo había prometido siglos antes: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto». Mientras tanto, la ciudad afuera de ese aposento alto seguía en movimiento, un torbellino de vida y fe. Jerusalén no dormía del todo durante la Pascua. Las calles, iluminadas por antorchas parpadeantes y por la luz de la luna llena que era inevitable esa noche, pues la Pascua se celebraba siempre el 14 de un mes lunar, cuando la luna estaba en su plenitud, bullían con el movimiento de peregrinos que regresaban a sus alojamientos, de familias que completaban sus preparativos finales, de sacerdotes que supervisaban los últimos rituales antes del amanecer. En ese contexto de luna llena sobre la ciudad dorada, después de que la cena terminó y el himno fue cantado, según el relato de Mateo 26:30, Jesús y sus discípulos salieron hacia el monte de los olivos. El himno que cantaron correspondía a los salmos del Ayel, los salmos 113 al 118, que eran parte integral de la liturgia pascual. Habrían cantado palabras del Salmo 118, 22, que en ese momento resonaban con una ironía profética que solo se haría completamente visible días después: «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo». El jardín de Getsemaní, al pie del monte de los olivos, era un lugar conocido, no un escondite. El nombre en arameo significa lagar de aceite, y el jardín era, en efecto, un lugar con olivos ancianos, retorcidos por el tiempo, y posiblemente una instalación para prensar aceitunas. La tradición y los estudios arqueológicos sugieren que estaba ubicado al otro lado del Valle del Cedrón desde Jerusalén, a una distancia de quizás 15 minutos a pie desde las puertas de la ciudad.
Era un lugar donde Jesús había ido con frecuencia, según Juan 18:2, que nota específicamente que Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Lo que esto significa es que Jesús no eligió esconderse esa noche, fue al lugar donde sabía que sería encontrado. Fue al lugar donde la entrega, la traición, estaba destinada a ocurrir, y fue con plena conciencia de lo que vendría, con una resignación trascendente. Desde Getsemaní, la secuencia de eventos que siguió tiene una precisión temporal que los evangelios preservan con un cuidado casi forense. El arresto en el jardín fue seguido por una noche de interrogatorios que comenzó con el sumo sacerdote Anás, continuó con Caifás, el sumo sacerdote oficial, y eventualmente llevó a Jesús ante Pilato al amanecer. Lucas 22:66 menciona que Jesús fue llevado ante el Sanedrín cuando era de día, lo que sitúa ese proceso en las primeras horas de la mañana, mientras el sol apenas comenzaba a teñir el horizonte. La comparecencia ante Pilato siguió, y la ejecución en la cruz comenzó, según el relato de Marcos 15:25, a la hora tercera, que en el sistema de conteo de tiempo judío de la época correspondía aproximadamente a las 9 de la mañana. El Gólgota, el lugar de la calavera, donde se llevaron a cabo las crucifixiones en Jerusalén, era, según los relatos evangélicos, un lugar fuera de las murallas de la ciudad, lo cual era conforme a la práctica tanto judía como romana. Las ejecuciones no se realizaban dentro de la ciudad santa, eran espectáculos públicos diseñados para disuadir, para advertir. El lugar estaba lo suficientemente cercano a los caminos principales como para que los transeúntes pudieran verlo, para que el horror sirviera de lección. El sitio donde hoy se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén es señalado por la tradición cristiana más antigua como el lugar del Gólgota y de la tumba. Las investigaciones arqueológicas del siglo XX han aportado elementos que son consistentes con esa identificación, revelando capas de construcción que reflejan siglos de devoción continua, una veneración que se remonta a los primeros siglos del cristianismo, a los testigos primarios. La hora sexta del relato de Mateo, la hora que en el sistema romano de contar el tiempo corresponde al mediodía, fue el momento en que una oscuridad incomprensible cubrió la tierra, un velo sobrenatural descendiendo sobre el acto más oscuro de la historia. Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esta hora novena, las 3 de la tarde en el sistema romano, fue el momento exacto en que Jesús exhaló su último aliento, un grito que rasgó el silencio cósmico. Las 3 de la tarde del 14 de Nisán era también, según la práctica inmutable del templo, el momento central del sacrificio de los corderos de Pascua, el instante en que miles de vidas inocentes eran derramadas. La coincidencia no era coincidencia. Era la confluencia de dos corrientes de historia, una que venía desde Egipto, desde los albores de un pueblo, y otra que venía desde la eternidad, uniéndose en ese punto preciso del tiempo y del espacio, como si todo hubiera sido diseñado desde el principio de la creación para converger exactamente ahí. Aquí es donde la profecía se vuelve un susurro ensordecedor. Juan 19:14 introduce una aparente tensión cronológica que ha ocupado a los estudiosos del Nuevo Testamento durante siglos, un enigma para la mente racional. Juan coloca el juicio ante Pilato en la preparación de la Pascua como a la hora sexta, lo que podría implicar que la Pascua aún no había comenzado en ese momento, según el calendario joánico. Esta diferencia entre los evangelios sinópticos, que parecen situar la última cena como una cena de Pascua ya celebrada, y Juan, que parece situar la crucifixión en el momento en que los corderos estaban siendo sacrificados, ha generado múltiples hipótesis. Una de las más estudiadas sugiere que diferentes grupos dentro del judaísmo del siglo I, incluyendo los galileos y los judeos, podían seguir calendarios ligeramente diferentes para el cálculo del 14 de Nisán. De modo que Jesús y sus discípulos habrían celebrado la cena de Pascua según el calendario galileo, una noche antes que los habitantes de Jerusalén. Esto explicaría por qué Jesús pudo celebrar plenamente la cena de Pascua con sus discípulos y aún así ser crucificado en el momento exacto en que los corderos del templo eran sacrificados, un cordero silencioso para una Pascua eterna. Pero, sea cual sea la resolución precisa de esta tensión cronológica, el efecto teológico es el mismo, inmutable y profundo. La vida de Jesús en su último capítulo terrenal fue una Pascua vivida, no solo celebrada, una encarnación perfecta de la profecía.
La pregunta que esta realidad despierta es una que merece un momento de silencio reverente antes de continuar, una pausa para dejar que el peso de la historia nos alcance. Si la Pascua no era solo una fiesta, sino una profecía tejida en el tiempo, si cada uno de sus elementos apuntaba hacia un cumplimiento que ocurriría en una tarde específica del año 33 después de Cristo, ¿qué significa eso para la forma en que tú y yo entendemos nuestra propia historia? ¿Has sentido alguna vez que ciertos momentos de tu vida, ciertas encrucijadas, ciertas pérdidas o ciertas liberaciones, tenían una dimensión que iba más allá de lo que puedes explicar racionalmente? Nos gustaría saber en los comentarios cuándo fue la última vez que sentiste que Dios estaba escribiendo algo en tu historia que solo más tarde lograste leer con claridad, cuando el velo del misterio se levantó. El día después de la crucifixión fue el Sabbat, el día de reposo, un silencio obligatorio en el torbellino de la semana pascual. La ley judía establecía que el día de reposo comenzaba al atardecer del viernes y concluía al atardecer del sábado, un día de absoluta quietud religiosa. En ese contexto de silencio sagrado y dolor colectivo, el cuerpo de Jesús descansaba en la tumba nueva de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que había pedido permiso a Pilato para reclamar el cuerpo antes de la puesta del sol del viernes. La tumba, cavada en la roca según la práctica funeraria de los judíos prósperos del período del Segundo Templo, había sido sellada con una piedra grande, pesada, una barrera aparentemente infranqueable. Y, según Mateo 27, 62-66, una guardia romana había sido colocada frente a la tumba a petición de los sumos sacerdotes y los fariseos, quienes recordaban que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día y querían asegurarse de que los discípulos no pudieran robar el cuerpo y proclamar falsamente que la profecía se había cumplido. Este detalle sobre la Guardia Romana es uno de los más ricos de toda la narrativa pascual desde el punto de vista apologético, porque invierte completamente la lógica de la situación. Los líderes religiosos que habían celebrado la ejecución de Jesús estaban lo suficientemente nerviosos como para tomar precauciones extraordinarias, temiendo un evento que consideraban imposible. Una guardia romana frente a una tumba sellada no era un recurso ordinario, era la movilización del poder imperial más grande del mundo para mantener a un hombre muerto dentro de una cueva. Y sin embargo, el domingo por la mañana, cuando las mujeres llegaron para terminar de preparar el cuerpo con los aceites aromáticos que el tiempo no había permitido aplicar antes del Sabbat, encontraron la piedra removida, la guardia ausente, las vendas funerarias en el suelo, y un mensajero celestial que les dijo palabras que han resonado a través de los siglos, rompiendo el silencio del sepulcro: no está aquí, pues ha resucitado. El primer día de la semana, el 16 de Nisán, en el año 33, caía dentro del periodo de la fiesta de los panes sin levadura, que duraba del 15 al 21 de Nisán, y coincidía providencialmente con la fiesta de las primicias, conocida en hebreo como Resit Bikurim. Esta fiesta, establecida en Levítico 23, 10-11, ordenaba que el sacerdote meciera ante el Señor una gavilla de las primicias de la cosecha al día siguiente del Sabbat durante la Pascua. Era la consagración de lo primero, la ofrenda del primer fruto de la tierra como reconocimiento de que toda la cosecha que vendría pertenecía a Dios, una promesa de abundancia futura. El apóstol Pablo, con una perspicacia divina, conectaría directamente este ritual agrícola con la resurrección en su primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 20, cuando escribió: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». La resurrección no era solo un evento singular, aislado en el tiempo, era el anuncio de una cosecha que vendría, la garantía inquebrantable de que todos los que habían dormido en Cristo serían levantados a una vida nueva. Pero lo que la historia silencia a menudo es la audacia de los primeros testigos. Las mujeres que llegaron primero a la tumba esa mañana del domingo representaban una cultura en la que el testimonio femenino no era admitido en los tribunales de justicia, una sociedad que desestimaba su voz. Si los discípulos hubieran inventado la historia de la resurrección, jamás habrían elegido a mujeres como los primeros testigos, habrían optado por figuras masculinas de mayor autoridad social. Esta sola observación tiene un peso histórico considerable, un testimonio de la verdad que no necesitaba ser pulida para ser creída. Los 4 evangelios coinciden en que las primeras personas que encontraron la tumba vacía y recibieron el anuncio de la resurrección fueron mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé según Marcos,
y otras que variaban según cada relato. La convergencia en este detalle, que era embarazoso para la apologética del siglo I en términos culturales, sugiere que los evangelistas estaban registrando lo que realmente ocurrió, sin suavizar los detalles para hacerlos más convenientes o aceptables socialmente. Pedro y Juan corrieron a la tumba cuando les llevaron la noticia, su incredulidad y esperanza compitiendo en cada zancada. Juan 20, 3-8 describe esa carrera con la especificidad de un testigo ocular, un detalle que solo un participante podría haber capturado. Juan llegó primero, pero se detuvo fuera, una reverencia tácita ante lo desconocido. Pedro, con su impetuosidad característica, entró primero, vio las vendas en el suelo, despojadas de su ocupante. Y luego entró también Juan, y vio, y creyó. Lo que vio Juan, lo que hizo que creyera sin haber aún comprendido completamente las escrituras sobre la resurrección según el versículo 9, era la disposición de las vendas. No estaban dispersas como en el caso de una tumba violada. No habían desaparecido como si el cuerpo hubiera sido envuelto en ellas al llevárselo. Estaban en su lugar, ligeramente hundidas, como si el cuerpo que habían envuelto hubiera simplemente pasado a través de ellas sin moverlas, sin perturbar el tejido de lino. Era la imagen de una resurrección, no de un robo, era la señal de algo que no tenía precedente en la experiencia humana, pero que tenía plena coherencia con todo lo que la Pascua había estado anunciando, en susurros y sombras, desde aquella noche en Egipto. Las apariciones de Jesús resucitado durante los 40 días que siguieron a la resurrección y que precedieron a la ascensión están documentadas en los escritos del Nuevo Testamento con una variedad de contextos y de personas, que hace difícil su descarte como alucinaciones colectivas o como fabricaciones tardías. Pablo, en su primera carta a los Corintios capítulo 15 y versículos 5 al 8, ofrece lo que los estudiosos identifican como uno de los credos más antiguos del cristianismo, quizás formulado dentro de pocos años de la resurrección misma. Escribe que Jesús apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí también. La mención de que muchos de los 500 testigos vivían aún cuando Pablo escribió esto no era una nota al pie de página, sino una invitación implícita a verificar el testimonio. Era decir, ve y preguntales. Todavía están aquí para contarlo. La comunidad que se formó en torno a la proclamación de la resurrección en Jerusalén no era un grupo de personas que habían perdido a su maestro y buscaban consuelo en una historia edificante, en una fantasía colectiva. Era un grupo de personas que afirmaban haber visto con sus propios ojos a alguien que había muerto y que estaba vivo, una afirmación que desafiaba toda lógica. El núcleo de esa comunidad, los discípulos más cercanos de Jesús, habían pasado los días de la crucifixión escondidos y aterrorizados, su esperanza hecha pedazos. El mismo Pedro, que había negado conocer a Jesús 3 veces en el patio del sumo sacerdote, pocos días después, predicaba públicamente en Jerusalén, ante las mismas autoridades que habían ordenado la ejecución de su maestro, que Jesús había resucitado, que estaba vivo. La transformación de Pedro no puede explicarse sin postular que algo extraordinario, un encuentro que redefinió la realidad, ocurrió entre el viernes de la crucifixión y el domingo de Pentecostés, 50 días después. Las personas no arriesgan sus vidas por historias que saben que son falsas, lo hacen por verdades que han experimentado. El testimonio de Jacobo, el hermano de Jesús, tiene un peso particular en este análisis, un eco de una conversión íntima. Los evangelios son consistentes en indicar que durante el ministerio público de Jesús sus hermanos no creían en él. Juan 7:5 lo dice explícitamente. Y, sin embargo, después de la resurrección, Jacobo se convirtió en uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén, según el testimonio de Pablo en Gálatas 1:19. Y según los registros históricos de fuentes tanto judías como cristianas del siglo I, Jacobo murió como mártir por su fe en la resurrección de su hermano. Lo que puede transformar a un escéptico que convivió con alguien durante décadas, que conocía cada defecto humano de esa persona, en alguien dispuesto a morir proclamando su divinidad resucitada, no es una historia inventada. Es un encuentro innegable, una experiencia que rompe los moldes de la razón y exige una respuesta.
La ciudad de Jerusalén, en los días que siguieron a la resurrección, vivió una tensión que sus líderes religiosos no habían anticipado, un torbellino de fe que no podían sofocar. El plan había sido eliminar a Jesús y disolver el movimiento. En cambio, el movimiento se expandió con una fuerza incontenible. Hechos 2 narra cómo en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando Jerusalén estaba nuevamente llena de peregrinos de todas las naciones para otra de las 3 fiestas de peregrinación, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos. Pedro predicó un sermón que resultó en el bautismo de aproximadamente 3.000 personas en un solo día, un número significativo que representa no una comunidad marginal, sino el inicio de un movimiento que se extendería por todo el Imperio Romano en el curso de una sola generación. Para comprender por qué la resurrección era tan central para los primeros creyentes judíos específicamente, hay que entender que la resurrección no era una idea extraña al judaísmo del siglo I. Era una doctrina afirmada por los fariseos y negada por los saduceos, y era el objeto de debates teológicos intensos dentro del judaísmo de la época. Pero la resurrección que el judaísmo esperaba era una resurrección universal al final de los tiempos, la resurrección de todos los muertos en el día del juicio, una restauración cósmica. Lo que la proclamación cristiana afirmaba no era que la resurrección universal había comenzado en el sentido de que todos los muertos habían resucitado. Afirmaba que un solo hombre en medio de la historia había resucitado de entre los muertos como anticipo y garantía de la resurrección universal que vendría, una primicia para una cosecha futura. Esta era una idea sin precedente exacto dentro del judaísmo, era algo nuevo, radical, y sin una evidencia contundente. Jamás habría podido convencer a tantos judíos observantes en tan poco tiempo, superando sus prejuicios y sus expectativas culturales. La Pascua en el judaísmo continuó celebrándose después del año 33 después de Cristo, como continúa celebrándose hasta el día de hoy, un testamento a la fidelidad de un pueblo. El pueblo judío transmitió fielmente a través de generaciones la memoria de la liberación de Egipto, el relato del Éxodo, la estructura del Seder, la pregunta de los 4 hijos, el himno del Dayenu que enumera las bondades de Dios. Esta fidelidad a la tradición es en sí misma notable, una cadena ininterrumpida de memoria. Pero dentro del movimiento que nació de la resurrección de Jesús, la Pascua recibió un nuevo significado que no abolía el antiguo, sino que lo cumplía, lo expandía, lo llevaba a su plenitud. La primera carta a los Corintios 5:7 lo expresó con una sencillez que contiene una profundidad enorme, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero ya no era un animal sin mancha que debía ser buscado en los rebaños, era el Hijo de Dios que se había hecho carne. Había vivido sin pecado, había sido inspeccionado públicamente y había sido encontrado sin defecto. Y había dado su vida como el sacrificio que ningún cordero podía hacer en última instancia, el sacrificio que no necesitaría repetirse nunca más, un acto definitivo de amor. La carta a los Hebreos explora esta realidad con una riqueza teológica que merece detenerse en ella, saborear cada palabra. Hebreos 9, 11-12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La palabra que merece contemplarse, que resuena con una promesa inquebrantable, es eterna. Los sacrificios del templo debían repetirse año tras año, un ciclo interminable. La expiación que ofrecían era real dentro del sistema que Dios había establecido, pero era temporal, era provisional, era sombra de algo que aún no había llegado. Lo que llegó en la cruz del Gólgota era el sacrificio que no necesitaría repetición, la expiación que no caducaba, el acceso a Dios que no dependía del calendario ni de la pureza ritual de ningún sacerdote humano. El velo del templo que se rasgó de arriba a abajo en el momento de la muerte de Jesús, según el relato de Mateo 27 horas y 51 minutos, es uno de los detalles más cargados de significado teológico de toda la narrativa de la Pascua del año 33, un silencio rasgado que anunciaba un nuevo camino. El velo del templo era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el espacio donde se guardaba el arca del pacto y donde la presencia de Dios moraba de manera especial, un santuario impenetrable.
Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año en el día de la expiación, con la sangre del sacrificio, una reverencia temblorosa. Ese velo, según los registros, era una obra de tejido extraordinariamente gruesa, de varios centímetros de espesor, no era algo que el viento pudiera mover, ni un terremoto pudiera rasgar de una manera específicamente dirigida, de arriba hacia abajo. Y sin embargo, se rasgó, y el relato insiste en que se rasgó de arriba a abajo, lo que en el lenguaje de la narración bíblica sugiere una acción divina, una intervención desde el cielo, y no una acción humana de abajo hacia arriba. El lugar santísimo quedó abierto, su santidad revelada. El acceso a la presencia de Dios que había estado reservado para un solo hombre una vez al año, pasó a estar disponible para todo el que viniera con fe, sin mediadores humanos. La segunda parte de Mateo 27, 51-53 describe algo que ha intrigado a los estudiosos durante siglos y que generalmente no se menciona en las narrativas populares sobre la crucifixión, un detalle casi místico. Después de mencionar el terremoto y el rasgamiento del velo, Mateo añade, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Esto es narrado solo por Mateo y con una brevedad que no ofrece detalles adicionales, un misterio que desafía la explicación fácil. Los eruditos han debatido si se trata de una resurrección glorificada similar a la de Jesús, de apariciones de tipo visionario, o de algo que Mateo incluye para señalar la dimensión cósmica de lo que acababa de ocurrir, la sacudida de los fundamentos de la realidad. Lo que es claro es que para el evangelista, el momento de la muerte de Jesús no fue solo un evento privado o incluso solo un evento histórico. Fue el evento que sacudió los cimientos del orden antiguo y anunció el comienzo de uno nuevo, una creación redefinida. El periodo entre la resurrección y Pentecostés, los 40 días de apariciones narrados en el libro de Hechos, fue el tiempo en que Jesús instruyó a sus discípulos sobre el reino de Dios, sobre la nueva realidad. Hechos 1:3 dice que se les presentó vivo después de su pasión por muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta instrucción post-resurrección no se registra en detalle en el Nuevo Testamento y su contenido es en gran parte un misterio que ha alimentado la imaginación teológica cristiana durante siglos, un seminario divino. Pero su importancia es fundamental porque fue el periodo en que los discípulos pasaron de ser seguidores de un maestro itinerante a ser los portadores de un mensaje con alcance universal, una misión que redefiniría el mundo. Fue el periodo en que la Pascua judía se transformó en el horizonte hacia el cual toda la humanidad estaba invitada, sin distinción de raza ni cultura. El mandato que Jesús dio a sus discípulos en ese periodo, el mandato que Mateo registra en los últimos versículos de su Evangelio y que la tradición cristiana llama la Gran Comisión, es otro de los momentos donde el horizonte de la Pascua se expande más allá de cualquier frontera nacional o cultural. Mateo 28, 19-20 dice, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La Pascua de Egipto liberó a un pueblo de un faraón tirano. La Pascua del Gólgota comenzó la liberación de toda la humanidad del poder de un enemigo infinitamente más antiguo y más persistente, el pecado y la muerte. Y el mandato que nació de esa Pascua no era quedarse y celebrar en la comodidad de una fe privada, era ir a todas las naciones, llevar el mensaje a todo rincón donde hubiera un ser humano que no hubiera escuchado que había un Cordero que había dado su vida para que la muerte pasara de largo sobre ellos. Las semanas que siguieron a Pentecostés vieron la transformación de Jerusalén de ser el lugar donde Jesús había sido ejecutado, a ser el lugar donde el movimiento que proclamaba su resurrección crecía con una velocidad que sus oponentes no podían controlar. El libro de Hechos narra las tensiones, los arrestos, los debates ante el Sanedrín, los milagros en el nombre de Jesús, el crecimiento numérico explosivo de la comunidad. Pero también narra algo que está íntimamente ligado al espíritu de la Pascua, la manera en que esa primera comunidad compartía lo que tenía, una manifestación tangible de la gracia. Hechos 2,
44-45 describe cómo todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La Pascua de Egipto había creado un pueblo que aprendió la experiencia de la dependencia radical de Dios, una lección en el desierto. La Pascua del Gólgota creó una comunidad que aprendió que la generosidad era la respuesta natural a haber recibido gratuitamente lo que ningún precio podría haber comprado, una gracia desbordante que exigía ser compartida. Las implicaciones de la Pascua del año 33 después de Cristo se extendieron a través del tiempo, de maneras que ninguno de los participantes directos podría haber previsto, una onda expansiva a través de los siglos. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, que Jesús había predicho explícitamente, según los relatos de Marcos 13 y Lucas 21, terminó con el sistema sacrificial del templo para el judaísmo. Desde ese año hasta hoy, más de 1900 años después, el judaísmo ha celebrado la Pascua sin el sacrificio del Cordero, sin el templo, sin el sacerdocio levítico. El Seder moderno es una celebración que adapta con profunda creatividad un ritual que fue diseñado para incluir un elemento que ya no puede cumplirse tal como fue originalmente prescrito, un testamento a la resiliencia de una fe. Esta es una realidad que los estudiosos judíos han reflexionado profundamente, y hay en ella algo que el ente cristiano lee de una manera particular, con una nueva comprensión. El sistema que apuntaba hacia el sacrificio definitivo llegó a su conclusión histórica al mismo tiempo que el sacrificio definitivo fue ofrecido. Para el creyente evangélico del siglo XXI, todo este trasfondo no es solo historia, no es solo arqueología, no es solo teología académica, es la historia de la familia en el sentido más profundo de esa palabra, la historia de tu propia identidad. Cada vez que en una comunidad cristiana se celebra la Cena del Señor, sea con pan y vino, sea con jugo y galletas, sea en una catedral majestuosa o en un salón sin ventanas, se está repitiendo el gesto que Jesús hizo en ese aposento alto de Jerusalén en la noche del 14 de Nisán del año 33. Se está proclamando, como dice Primera de Corintios 11:26, la muerte del Señor hasta que Él venga. El pasado y el futuro se tocan en ese momento sagrado, una convergencia de eternidades. La Pascua que liberó a Israel de Egipto, la Pascua que liberó a la humanidad en el Gólgota, y la Pascua que vendrá cuando el Cordero celebre la cena de bodas con su pueblo en el reino eterno. Todas convergen en ese simple acto de partir el pan y beber la copa en memoria de quien prometió que volvería, una promesa sellada con sangre y vida. El libro del Apocalipsis, que es el libro más pascual del Nuevo Testamento en un sentido que frecuentemente pasa desapercibido, retoma la imagen del Cordero como el símbolo central del que recibe la adoración del cielo, el centro de toda la gloria. Apocalipsis 5:12 registra el cántico de innumerables ángeles y seres vivientes y ancianos, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero está de pie, dice el versículo 6 de ese mismo capítulo, como inmolado, vivo, resucitado, glorificado y, sin embargo, llevando en su cuerpo las marcas de lo que ocurrió en Jerusalén. Las marcas de la Pascua no desaparecen en la eternidad, son la señal eterna de lo que el amor de Dios estuvo dispuesto a hacer para que la muerte pasara de largo sobre su pueblo, para que cada uno de nosotros pudiera encontrar vida. En ese sentido, la Pascua del año 33 después de Cristo no terminó en el siglo I. Continúa. Cada vez que alguien escucha el Evangelio y responde con fe, la Pascua está ocurriendo de nuevo, una liberación personal. Cada vez que alguien que estaba atrapado en una esclavitud que no podía romper por sus propias fuerzas, experimenta la libertad que solo la gracia puede dar, el éxodo está sucediendo de nuevo. Cada vez que la muerte que debería haber llegado pasa de largo porque hay sangre en el umbral, no sangre de cordero, sino la sangre del que es el cordero. La promesa de Dios a Moisés en Éxodo 12:13 está cumpliéndose de nuevo, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Lo que esa semana en Jerusalén reveló no fue solo que un hombre llamado Jesús de Nazaret había muerto y resucitado, reveló la lógica interna de toda la historia humana, el código secreto de la existencia.
La lógica que dice que cada lágrima tiene un propósito, que cada oscuridad tiene un límite, que cada sepulcro tiene una fecha de expiración, que el Dios que sostuvo a su pueblo en Egipto, en el desierto, en el exilio, en la dispersión, en la persecución, en la prueba, es el mismo Dios que puso su propio Hijo en el corazón de la historia y lo sacó del otro lado de la muerte como prueba de que nada, absolutamente nada tiene la última palabra, excepto Él. Hay algo en la Pascua que fue diseñado específicamente para la persona que está leyendo esto ahora mismo, o escuchando estas palabras, en el punto exacto en que se encuentra en su propia historia. Quizás estás en un periodo que se parece más a Egipto que a la tierra prometida, sintiendo el peso de una esclavitud que no elegiste y no sabes cómo terminar. Quizás has estado mirando la piedra del sepulcro de algo que murió en tu vida, una esperanza, un sueño, una relación, y no puedes imaginar que haya algo al otro lado. Para ti específicamente, la Pascua tiene un mensaje que no ha cambiado en más de 3000 años de historia, un eco que te alcanza. Dios ve la sangre en el umbral de tu vida. Dios pasa de largo la destrucción que merecías. Dios abre caminos donde no había ninguno. Dios saca al pueblo cautivo con mano poderosa y brazo extendido. Y Dios resucita lo que el mundo considera definitivamente muerto. Esta es la Pascua real, no la que está en los museos, no la que está en los libros académicos, aunque toda esa historia sea verdadera y necesaria para entenderla en su plenitud. La Pascua real es la que ocurre en el alma de cada persona que se pone bajo la cobertura del Cordero y descubre que la promesa es para ella también. Es la que ocurre cuando la fe encontrada en la oscuridad del viernes se sostiene a través del silencio del sábado, porque sabe con una certeza que no depende de las circunstancias, que el domingo viene. Siempre viene el domingo, porque el Cordero que fue inmolado está de pie, y su resurrección es la garantía de la tuya, y su victoria es la promesa de la tuya, y su vida es el fundamento de la tuya, ahora y para siempre. Si este recorrido por la Pascua del año 33 en Jerusalén encendió en ti algo que necesitabas volver a recordar, o si te encontró por primera vez en un lugar donde esta verdad te cambia algo, entonces este contenido tiene más valor del que podemos medir. Suscríbete al canal para que ningún viaje así se te escape, porque hay mucho más de esta historia que todavía necesitamos recorrer juntos. Y si hay alguien en tu vida que está en su propio Egipto, atrapado en una esclavitud que siente que no tiene salida, sé tú el mensajero. Comparte este video con esa persona hoy. Quizás la Pascua que necesita escuchar está esperando en sus manos a través de las tuyas. Sí. Total de caracteres estimados, 79.240.